Bueno, arratsalde on danori, barriro be, gaur bigarren hitzaldi ziklo honetako bigarren saioa, Susana Serrano dekogu guaz. Hitzaldi ziklo hau dagoen lotuta hemen inguruan daukagun erakusketa honekin, eta ikerketa UPV-tik egindako ikerketa lan sakon batekin. Hemen dekogu ikertzaile talde horretarako bi pertsona dauzkogu, batetik Joseba Agirrazkoenaga dekogu, eta eskerrak emon nahi dotzatez, Josebari esker antolatu dugulako hitzaldi ziklo hau. Hemen maiatzean zehar, ostegunetan, arratsaldeko 6etan, eukiko dugun hitzaldi zikloa. Lantaldea, UPV-ko lantaldea hau, Biografian Parlament taldea da, eta, bueno, euretatik aparte, Mikel Urkijo eta Maria Jose Villa izango ziren erakusketako komisarioak, baina badaoz beste lantaldean beste hainbat irakasle eta doktore Euskal Herriko Unibertsitatekoak. Lan honetan, aurkitu aldoguz, Bilbon eta Bizkaian garrantzitsuak izan diren 10 emakumeren biografia, emakume hauek 1800 eta 1936 bitarte horretako garrantzizko emakumeak dire, eta aspektu ezberdinetan, politikan, hezkuntzan, enpresa munduan, eta gaurkoan Susana Serrano daukogu hemen hitzaldia, bere hitzaldia izango da Mujeres y participación en las instituciones vascas entre 1900 y 1936. Bueno, Susana, he tenido que resumir muchísimo el currículum de Susana, un poquito para saber quién es. Es doctora en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesora titular del Departamento de Historia de Contemporánea de la Facultad de Letras de Vitoria. Si hay alguna cosa que no digo bien, me corriges, sin problema. También es profesora en la USAC, con sede en la Universidad de Nevada, en Reno, y también miembro del Consejo Editorial de la revista Bidebarrieta. Asimismo, sus líneas de investigación serían la élite, historia parlamentaria e historia urbana. ¿Verdad, Susana? Sí. Hoy, como os decía, hoy nos va a hablar de mujeres y su participación en las instituciones vascas entre 1900 y 1936. Además, este tema actualmente nos viene es muy actual, no por la época, pero sí por el tema de las mujeres en las instituciones. Muy bien, cuando quieras, Susana. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Eskerrik asko hitzaldi honetan parte hartzeagatik, komentarioak edo galderak ziur sortuko direla eta nahi baduzue gero hitz egiteko aukera izango dugu. Y bueno, yo hoy me voy a referir voy a hablar sobre las mujeres y su participación en las instituciones públicas vascas, ¿no? En el primer tercio del siglo XX. Quiero decir en primer lugar que se trata de una investigación en curso, porque hasta ahora los que nos dedicamos a la historia del poder político o a la historia de la representación del poder político, pues nos hemos ocupado fundamentalmente de los hombres. Y bueno, ya hay una demanda tanto a nivel, a nivel de los historiadores, ¿no?, como a nivel social, ¿no?, para empezar a preocuparnos un poco por las mujeres, ¿no? De ahí también que haya elegido este periodo, porque es cuando en España comienza esa participación de las mujeres en el poder político, ¿no?, en las esferas, en los ámbitos de decisión, ¿no? Pero claro, es una investigación en curso que, claro, que pues estamos constantemente revisándola y ampliando puntos de vista, eso por un lado, completando con nuevas ideas, y por otro lado tenemos que tener en cuenta también que estamos recopilando mucha información, mucha documentación y muchos datos. ¿Qué quiere decir esto? Que los archivos también están agobiadísimos, y pongo por caso, por ejemplo, el Centro Documental, ¿no?, de la Memoria Histórica en Salamanca, y pongo también el ejemplo del Archivo General de la Administración en Alcalá, pues que sinceramente les hemos solicitado información hace más de 6 meses y claro, no llega la información porque en todos los pueblos de España, hasta el más pequeño, están revisando su memoria histórica y entonces
hay una saturación terrible y bueno, no dan abasto. Ni ellos dan abasto ni nosotros tampoco. Estamos todo el día pues, buscando información y demandando información, con lo cual quiero decir que nos va a seguir llegando información y los datos que yo voy a poder dar hoy, pues igual dentro de unos meses tendré que decir, no, no son 22 mujeres las que fueron alcaldesas o concejalas, sino que igual son más, porque han aparecido más datos y más información, pero que es por ese motivo, ¿no? Bueno, los ejes, dicho esto, los ejes en los que yo me voy a centrar van a ser principalmente estos tres, ¿no? Voy a poner en relación estos tres elementos: mujer, participación política y poder local. Me interesan, o nos interesa sobre todo analizar cuál ha sido la presencia y la participación de las mujeres en esos ámbitos y esos espacios de poder. No solo la presencia, sino medir también un poco cuál ha sido su participación, porque una cosa es ser elegida, una cosa es ir a las sesiones municipales, ¿no? Y otra cosa es hasta dónde han participado, ¿no? Si han intervenido o no han intervenido, si han intervenido de una forma activa o de una forma pasiva, ¿no? Y luego, por otro lado también, ¿por qué el poder local, ¿no? Pues porque consideramos que es de alguna manera los ayuntamientos cumplen una función de servicio público de primer orden y están muy próximos a la realidad social, ¿no? Y a la inversa, los ciudadanos y ciudadanas también lo sienten como los órganos más próximos, ¿no? Y entonces se crea una relación pues, más estrecha, más directa, más rica, más diversa y realmente pues, es más rica también a la hora de analizarla, ¿no? Porque realmente la presencia de las mujeres en lo que son los ámbitos de poder central, ¿no? En las altas esferas, pues es muy limitada su participación y su presencia, ¿no? De manera que para nosotros es más rico el análisis de su participación en las instituciones locales, porque vamos a ver que son más las mujeres y van a tener una participación mucho más activa, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a señalar también que he estructurado esta investigación, digamos, como en tres épocas, ¿no? Aunque vamos a hacer el recorrido de 1900 a 1936, que ya he explicado por qué he elegido esta cronología, porque es cuando pueden entrar a participar las mujeres en las esferas del poder político, y lo voy a estructurar en tres fases, ¿no? En tres etapas. Una, las dos primeras décadas del siglo XX. Luego vamos a ver ya la participación, la entrada de las mujeres a participar en los ayuntamientos durante la dictadura de Primo de Rivera y el gobierno de Berenguer, 1924-1930, y luego ya finalmente ya la Segunda República. Bueno, entonces vamos a partir de unos antecedentes, ¿no? ¿Qué está sucediendo a finales del siglo XIX a nivel internacional, ¿no? y a nivel de España? Pues evidentemente en el siglo finales, el último cuarto, ¿no? del siglo XIX, vemos que en el ámbito internacional las mujeres ya están empezando a participar en determinadas esferas de la vida municipal, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Incluso participan en determinadas comisiones municipales, ¿no? En el caso de Gran Bretaña, también en los consejos escolares. En determinados estados de Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo en Wyoming, también en determinadas esferas de la vida local empiezan a participar. Pero es verdad que en España hasta
1890, la única vez que hay un sufragio o que se permite el sufragio, ¿no?, universal es durante la Primera República, ¿no? Y realmente hasta 1890 no se aprueba el sufragio universal masculino, ¿no? En primer lugar para las elecciones de diputados a Cortes y luego ya para las elecciones provinciales, ¿no?, y municipales. Luego estamos en un momento pues muy mantillas, ¿no?, en lo que al ámbito, en lo que a España se refiere, ¿no? Luego, además, tenemos que tener en cuenta también cómo la visión que se tiene en esos momentos, ¿no?, de la sociedad y de la realidad social, que es una sociedad dividida en dos esferas, ¿no? Por un lado estarían los hombres y por otro lado las mujeres, ¿no?, con un papel pues diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque se supone que ese papel diferente está relacionado, vinculado a sus diferencias físicas y psicológicas, ¿no? Entonces, el hombre estaría más dotado, ¿no? Aquí me sale un poco la sonrisa, ¿no?, y la risa, evidentemente más dotado para la política, se ocuparía más de la política, y las mujeres, pues evidentemente para el hogar, ¿no? Claro, aquí entramos en una relación, ¿no?, de que, claro, son mujeres que se ocupan del hogar y que por lo tanto tienen una educación menor, ¿eh? Incluso eso lo vemos de forma manifiesta en los índices de analfabetismo tan elevados que hay entre las mujeres. No en el caso del País Vasco, que luego ya habrá ocasión de hablar de ello, ¿no?, porque cuando se reclama desde diferentes posturas ideológicas siempre la educación de la mujer, pues a mí me gustaría remarcar que en los tres territorios vascos la alfabetización universal se consigue ya para principios del siglo XX, ¿eh? Y en el caso de las tres capitales vascas, tanto de Bilbao, Donostia como Vitoria-Gasteiz, y sobre todo por delante Vitoria-Gasteiz, luego no es un caso simplemente de un modelo de ciudad que, por ejemplo, Bilbao o Donostia sean más ciudades más modernas, en el caso de Bilbao además una ciudad más industrializada, son ciudades más cosmopolitas. No, la alfabetización femenina se da también a principios ya del siglo XX, y está muy relacionado, por ejemplo, en el caso de Bilbao, con un poco el interés que hay por parte de las autoridades municipales de la educación y de la formación, tanto de hombres como de mujeres. Con lo cual, podemos decir que el territorio vasco, los tres territorios, se llega a esa alfabetización universal ya a principios del siglo XX, ¿no?, cosa que no se da en el resto de España, ¿no? Bueno, dicho esto, también señalar cómo hay un debate, sí, hay debates sobre las cuestiones relacionadas con el sufragio femenino, pero que es un debate que a finales del siglo XIX, principios del XX, simplemente se da entre las élites políticas e intelectuales, ¿no? Y vamos a ver cómo ya a partir de comienzos del siglo XX, cómo va a haber cambios. Ese debate ya comienza un poco a digamos, ampliarse, ¿no? Se amplía a nivel de la prensa, en algunos periódicos, ¿no?, en alguna prensa empiezan a intervenir ya mujeres, ¿no?,
solicitando, ¿no? Hablando del derecho de la mujer al sufragio, de los derechos de la mujer. Claro, algunos derechos están claramente, están claros, ¿no? Está claro que la mujer, o estaba claro que la mujer a principios del siglo XX, a inicios del siglo XX, trabajaba, pues sí, porque todas las mujeres obreras salen a trabajar, ¿no? Y también las mujeres de clases medias, ¿no? Sobre todo las mujeres solteras, saben que su formación les va a permitir acceder a un puesto de trabajo y que de ahí van a pasar un poco, van a tener más presencia también en la esfera pública y van a llevar una vida más independiente, ¿no? Pero, bueno, hay otros derechos que ni se les imagina a las mujeres, ¿no? Como el derecho político, ¿no? El derecho a ser elegidas, ¿no? para los cargos de representación política, ¿no? Bueno, comienza entonces, digo, a ampliarse el debate, ¿no? Sobre esas cuestiones del sufragio femenino, de los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos sociales, políticos, ¿no? Comienza a ampliarse a nivel de la prensa, a nivel de las primeras agrupaciones y asociaciones femeninas que van surgiendo, y también se amplía el debate a no solamente una élite política e intelectual, sino ya pues a determinados partidos políticos y también a otros pues asociaciones vinculadas, por ejemplo, a la Iglesia Católica, etc., ¿no? Y cabría señalar que aunque este debate se amplía, y puedo poner el caso, por ejemplo, ¿no? Vemos como en el caso del Partido Socialista Obrero Español admite, ¿no? o parte de esa idea, ¿no? De que cuando se consiga esa sociedad sin clases se va a llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres, que lo dan por hecho, ¿no? Y que además está reconocido ya en los congresos internacionales, ¿no? que se van celebrando también, ¿no? Socialistas, ¿no? Y por ejemplo, pues me viene a la cabeza el Congreso de Stuttgart, ¿no? De 1907, pues aunque está reconocido, aunque lo reconocen en teoría, luego en la práctica no se materializa en campañas, no se materializa en actos, no se materializa en acciones concretas, ¿no? Quiero decir, se quedan en principio en un plano más teórico, ¿no? Más teórico. Y también, he puesto este ejemplo, pero también cabe señalar que aunque ese debate se amplía, ¿no? A más grupos políticos de diferente ideología, no vamos a pensar en bloques monolíticos. Es decir, que no todos los políticos socialistas piensan en la posibilidad del sufragio femenino. No todos los pensadores republicanos o todos los vinculados al Partido Republicano piensan en esa posibilidad del sufragio femenino, ¿no? Sino que nos podemos encontrar pues, con diferentes opiniones dentro de esos grupos ideológicos o sociales también, ¿no? O intelectuales, ¿no? Digo porque a veces pues, piensas que, bueno, pues ya si yo ahora hablo, pues, o digo, ¿no? Que el Partido Socialista que admitía, ¿no? O que reconocía esa igualdad, pues no quiere decir que todos los dirigentes socialistas participaran de esa idea, ¿no? Bueno, y también vamos a ver cómo a lo largo de esas dos primeras décadas del siglo XX, ese debate que comienza ya
tanto a nivel de la prensa, de agrupaciones, de políticos e intelectuales, vamos a ver también cómo se va avivando. Se va a ir avivando a partir de la Primera Guerra Mundial, en 1914, 1919, primero por los avances que se dan dentro del movimiento feminista internacional, que luego ya incidiremos en ello, ¿no? Que se va consiguiendo el sufragio femenino pues en ciertos países europeos, ¿no? Sino que también se aviva por la participación que va a tener la mujer durante la Primera Guerra Mundial. Siempre ponemos el caso de Estados Unidos, pero es que ciertamente la participación de la mujer durante la Primera Guerra Mundial impulsó la concesión o el derecho o la aprobación al sufragio femenino, ¿no? En 1920 en Estados Unidos, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo van surgiendo estas primeras agrupaciones en el contexto vasco y cuáles son estas agrupaciones? Bueno, la primera agrupación que va a surgir en el contexto vasco, no en el ámbito vasco, va a ser en 1904 la Agrupación Femenina Socialista de Bilbao, ¿no? 2 años antes que la madrileña, ¿no? Que la asociación, la Agrupación Femenina Socialista Madrileña, que va a surgir 2 años después, en 1906, ¿no? Luego va a ser de alguna manera pionera, ¿no? Y va a estar impulsada por esta mujer que tenemos aquí su retrato, ¿no? Virginia González Polo, que me imagino que mi compañera Sara Hidalgo el otro día se ocupó y además la tenemos aquí mismísimo. No me había dado cuenta, yo mirando la fotografía, pero aquí la tenemos presente, ¿no? Ella fue un poco la impulsora, ¿no? Dentro de lo que es la Juventud Socialista de Bilbao. Las mujeres socialistas estaban integradas dentro, ¿no?, de la Juventud Socialista de Bilbao, pero impulsaron el crear ese ámbito propio y específico de mujeres. Precisamente esta mujer, Virginia González, eso es lo que reclamaba, ¿no? El que hubiera una diferencia de ámbitos, ¿no? Esa división de ámbitos entre hombres y mujeres, y que precisamente los hombres eran una especie de obstáculo, ¿no?, para sus reivindicaciones, ¿no? Al contrario de lo que ocurrió en otras agrupaciones socialistas españolas, en la bilbaína contó con con la ayuda de destacados miembros, ¿no?, de esa agrupación, como fueron Tomás Meave, ¿no?, que ella fue del círculo de Tomás Meave, ¿no? Y además contaron con el órgano de difusión que fue la lucha de clases. De hecho, ella durante 2 años publicó numerosos artículos en la lucha de clases, ¿no? Y reclamaban eso, ¿no? Claro, ellas veían que las mujeres de alguna manera eran utilizadas para apoyar esa lucha obrera, ¿no?, para apoyar la lucha obrera, pero claro, y el socialismo veía ese potencial, ¿no?, en la mujer como apoyo a la lucha obrera, pero claro, ellas iban más allá, ¿no?, en la idea de reclamar pues esa igualdad, de reivindicar esa igualdad completa entre hombres y mujeres, ¿no? Y no como en otros grupos socialistas en España, en la que pues, se antepuso la lucha obrera frente a las reivindicaciones feministas, ¿no? En la práctica, pues ya he dicho de todas formas que el Partido Socialista defendía esa igualdad de hombres y mujeres a nivel teórico, pero que luego eso no se tradujo en una acción política y no se tradujo en una práctica, y hasta por lo menos llegada a la dictadura de Primo de Rivera, que es cuando ya ven la posibilidad de esa participación, entrada a participar las mujeres en los órganos de poder político, ¿no? Y
habla, bueno, en los artículos que se han publicado, ¿no?, que se publicaron en aquel momento, pues se habla de 150 mujeres, ¿no?, en torno a esa agrupación femenina socialista de Bilbao, ¿no? No fue la única, porque también tenemos otra de las culturas políticas, ¿no?, en la que participaron las mujeres fueron los republicanos, ¿no?, el republicanismo, ¿no? Los grupos políticos republicanos de Bilbao pues se mostraron muy activos, ¿no?, en incorporar en sus actos, ¿no?, en sus actos, bueno, tanto culturales como sociales, en incorporar a las mujeres, Ahora bien, es difícil encontrar una presencia tan clara y tan manifiesta, ¿no? Y a pesar de esa presencia en esos actos, pues no llegan a tener un peso político, dentro de la estructura del partido ni de ningún tipo, ¿no? Sí van surgiendo las llamadas a asociaciones de damas rojas vinculadas al republicanismo, ¿no? Y en Bilbao se crea la Asociación de Damas Rojas vinculada al Partido Republicano Radical en el año 1910. Historiadores que se dedican al republicanismo y que han estudiado el Partido Republicano en Bilbao, como es Jon Penche, pues han rastreado a estas primeras mujeres, ¿no?, librepensadoras, un poco que surgieron en torno al republicanismo en Bilbao, pero es muy limitada su presencia, ¿no? Se limita a prácticamente, o como él comenta, a esos momentos en los que surgen esas damas rojas, ¿no?, en torno a 1910. Hay unas conferencias también que se organizan en Bilbao, ¿no?, en torno al papel de la mujer, ¿no?, y realmente luego se pierde el rastro, ¿no? Esta asociación realmente surgió un poco con la voluntad o con el deseo de contrarrestar la influencia de las asociaciones católicas femeninas que comenzaban a operar ya en Bilbao, ¿no?, en los barrios obreros de Bilbao y en la margen izquierda, ¿no? Y bueno, pues se habla en estos artículos de prensa, como digo, bueno, pues de que componían esa asociación como unas 100 mujeres, ¿no? Pero ya digo que se queda reducido, no hay más datos al respecto en este panorama, quizá como interpreta Jon Penche, quizá porque se encontraban vinculadas a este Partido Republicano Radical, y entonces su posición era igual un poco minoritaria, ¿no? Y tendremos que esperar un poco ya lo que es hasta la Segunda República para encontrarnos o para contar con otro grupo femenino que es la Unión Republicana Femenina, ¿no? También surgen otros grupos femeninos, otras asociaciones femeninas vinculadas a la cultura política del nacionalismo vasco, ¿no? Se crea en el año 1908 el Ropero Vasco, ¿no?, que fue una asociación benéfica asistencial, ¿no?, de marcado carácter católico y nacionalista vasco, ¿no?, en la que por primera vez pues, la presencia de las mujeres es aceptada, ¿no?, es aceptada en la esfera pública, ¿no?
Pero el modelo de feminidad de la mujer nacionalista es el siguiente, es la reproducción biológica y un poco la propaganda de la ideología nacionalista, ¿no? Y entonces entraba un poco en contradicción con la participación activa en la política, ¿no? Entonces, finalmente vemos que se canaliza, ¿no? Se canaliza esas reivindicaciones de la mujer, pues se canalizan hacia, en principio, hacia este asociacionismo benéfico, ¿no? Y no será hasta más tarde, hasta el año 1922, cuando ya se cree Emakume Abertzale Batza, que ya pues, va a ser otro tipo de asociación, ¿no? vinculada a la juventud nacionalista, pero que por desgracia, como señalaremos luego, pues va a tener una vida corta, ¿no? Bueno, el ropero vasco, en el que vamos a encontrar, pues sobre todo la función va a ser una función, como digo, benéfica asistencial, ¿no? Muy propia de la que difundía en aquel momento la Iglesia Católica, y también esa idea que va un poco cambiando, ¿no? Hay una transición de la idea o de ese concepto de la mujer como ángel del hogar a la mujer como ángel de la sociedad, ¿no? Como de alguna manera un poco viéndola como su participación, ¿no? canalizándola hacia el apostolado social, ¿no? que también va a ser muy propia de la Iglesia Católica, ¿no? a principios del siglo XX, que reformula ese papel de la mujer, ¿no? hacia el apostolado social, ¿no? Un poco que van a ser prácticamente las mismas funciones que ella representaba en el hogar, pues van a ser las que se representen un poco en la sociedad, ¿no? Ese papel sobre todo de la mujer como en las asociaciones de caridad, en el apostolado, en la enseñanza, ¿no? Y en esa misma línea un poco se va a mover el ropero vasco, ¿no? Pero, como decimos, a partir, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese contexto, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, y también cuando se están produciendo esos avances del movimiento feminista internacional, ¿no? en países como Suecia, ¿no? Gran Bretaña, Alemania, ¿no? Ya se obtiene o se reconoce el sufragio femenino, ¿no? 1918, 1919, en Estados Unidos 1920. Entonces, está cambiando ya un poco el contexto tanto internacional, que de alguna manera remueve también un poco este contexto interior, ¿no? Y van a ir surgiendo, por un lado, las asociaciones y agrupaciones feministas, propiamente feministas, aunque cabe señalar que aquí no hubo un movimiento sufragista al estilo de Estados Unidos, esas manifestaciones que veíamos en la ciudad de Nueva York, reclamando el sufragio a principios del siglo XX, ¿no? o en Gran Bretaña, pues este movimiento sufragista no ha habido aquí, no hubo en España, pero sí empiezan a aparecen ya esas agrupaciones feministas, ya se aviva, como digo, la creación de estas sociedades, y al hilo de la creación en 1919 de la Acción Católica de la Mujer, pues va a surgir un año después Acción Católica de Vizcaya, ¿no? Realmente la Acción Católica de la Mujer significó entonces de esta manera pues el intento de crear una estructura nacional centralizada, ¿no? a través de la cual pues canalizar la participación de la mujer, ¿no? en el movimiento católico, pero con un fin muy claro, ¿no? que es el crear o consolidar o extender, ¿no? esa identidad católica,
española cohesionada, ¿no? Y en el caso de Acción Católica de Vizcaya, pues el fin va a ser pues, el mismo, ¿no? Es una asociación que se crea en 1920, fue creada por iniciativa del obispo Leopoldo Egido, ¿no? Y que, bueno, que se va a intentar un poco atraer a las mujeres católicas de Bilbao, ¿no? A través pues, de diversas parroquias, ¿no? Y de diferentes personajes vinculados con la Iglesia, ¿no? De hecho, pues, las primeras reuniones tuvieron en el Colegio del Sagrado Corazón de Bilbao, también en la parroquia de San Vicente de Bilbao, luego está muy vinculado a un poco también en la Universidad de Deusto, ¿no? A esos personajes y a esos espacios religiosos, ¿no? Y vamos a ver cómo la actividad de Acción Católica de Vizcaya inicialmente pues va a ser un poco también limitada, ¿no? Sobre todo se van a limitar a organizar conferencias informativas y un poco a la creación de un círculo de estudios para preparar a esas mujeres, ¿no? Que es un poco también la tónica general en estas primeras décadas de siglo, ¿no? Esa idea de que hay que educar y formar a la mujer, y además que está presente no solamente dentro de estos grupos católicos, sino también, pues, como decía, están también desde posiciones ideológicas del socialismo o del propio anarquismo. Se habla de educar y de formar a las mujeres, ¿no? Para prepararlas, ¿no? para luego quizá pasar a otros planos, ¿no? En cuanto al mundo nacionalista vasco, en 1922, como ya he citado anteriormente, pues se crea dentro del propio Partido Nacionalista Vasco, que es el que va a propiciar la creación de Emakume Abertzale Batza en 1922, ¿no? Y que es una asociación totalmente subordinada al partido, ¿no? Y cuya misión va a ser una misión clara y exclusivamente de propaganda de difusión del nacionalismo vasco. No se planteó en ningún momento que tuvieran una participación política o dentro de las estructuras del partido, ¿no? Surge desde Juventud Vasca y fue puesta en práctica por Eli Gallastegui y se inspiró en las asociaciones femeninas irlandesas. Son los años de la Revolución Irlandesa y se toma como ejemplo, ¿no? De todas formas, hay que señalar que la actividad de Emakume Abertzale Batza pues, finalizó pues, al poco tiempo, porque fue prohibida por la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Por lo que no será hasta la Segunda República cuando de nuevo vuelva a coger verdadero protagonismo, ¿no? Y ya más, sobre todo, durante la guerra, ¿no? Y así, poquito a poco, pues hemos llegado a la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, 1924-1930, cuando va a ser la primera vez en la que se permita participar a las mujeres en las esferas de ese poder político local, pero hay que puntualizar porque veremos cómo va a ser una participación
muy limitada a determinadas mujeres de determinados ámbitos y de determinados círculos, ¿no? Y no va a ser por elección democrática, sino que van a ser por designación gubernativa o de los ámbitos de poder local, ¿no? Una de las primeras actuaciones, ¿no?, de la dictadura durante la dictadura de Primo de Rivera fue la de acometer las reformas necesarias para reestructurar las instituciones locales y nacionales, ¿no?, en ese pretendido regeneracionismo, ¿no?, para evitar el caciquismo al que se había llegado, ¿no? Y entonces, a finales de septiembre de 1924, pues es encargado José Calvo Sotelo, de formar ya un proyecto para renovar el régimen local español. Y es desde estos trabajos ya en los que ya se apunta la posibilidad de las reformas que posibiliten la participación de las mujeres, al menos el sufragio femenino, ¿no?, y también su participación activa en la vida política, ¿no? De hecho, se aprueba y se publica, ¿no?, el 9 de marzo de 1924 el Estatuto Municipal, ¿no?, que ofrece la posibilidad a las mujeres españolas de convertirse en electoras y de ser elegidas, ¿no? Y la argumentación es que la concesión del voto a las mujeres se basa en y cito textualmente, ¿no?, en la superioridad moral de las mujeres y su no contaminación con la política caciquil, ¿no? De esta manera se presenta a la mujer como el elemento o sujeto de renovación del país, ¿no? Y en ese intento de modernización del país, ¿no?, al que quiere llegar la dictadura, aunque ahí, claro, podríamos matizar esa modernización autoritaria, ¿no?, que como le han llamado, como le llaman o le califican determinados autores, pues el papel de la mujer pues es importante, ¿no? Y realmente en el decreto ley sobre organización y administración municipal, además se alegaba que la soberanía municipal residía en el pueblo y debía ser expresada a través de sufragio, ¿no? Esta nueva ley da derecho a las mujeres a emitir su voto, a las mujeres mayores de 23 años, solteras, viudas y separadas legalmente, pudiendo ser elegibles estas, ¿no?, estas mismas, que reúnen estas condiciones, si teniendo ya 25 años. Con lo cual, ya vemos que aquí ya hay unas mujeres que quedan fuera, ¿no?, de esta posibilidad, ¿no?, que son las mujeres casadas. Esto levantó o suscitó ciertas críticas porque, claro, no se igualaba a todas las mujeres, sino que se restringía, ¿no?, a este tipo de mujeres, ¿no? Se empezaron a confeccionar ya los primeros censos, pero los censos de electores, pero las elecciones no llegaron nunca, estas elecciones, y sin embargo, podemos decir que sí hubo una modificación, una reforma creándose a partir de la aprobación del Estatuto Municipal un nuevo concejal, ¿no?, en los municipios de más de 1000 habitantes, el llamado concejal corporativo, perteneciente a asociaciones, a gremios, a sindicatos, a instituciones con influencia o de relevancia en la ciudad, y ahí es donde fue posible esa participación, porque era obligatoria su designación, ¿no?
Y esta renovación de los ayuntamientos es la que hizo posible, esta reforma de los ayuntamientos es la que hizo posible la participación de las primeras mujeres en la vida municipal, ocupando el cargo de concejal, pero que, como tenemos que señalar, fueron cargos de designación gubernativa o de las autoridades locales, ¿no? Pero en ningún caso fue de elección democrática. Y desde luego el perfil, como veremos, debían de cumplir, eran mujeres que estaban dentro de esos círculos de sociabilidad, del partido, bueno, de la dictadura, ¿no? Y que cumplían con ese perfil de patriotismo, de mujeres conservadoras, ¿no? y dentro de esos círculos que se movía la dictadura, ¿no? Las primeras concejalas elegidas fueron las concejalas de San Sebastián, ¿no? En 1925, Carmen Resines Gardeazábal y Josefina Oloriz Arceluz, ¿no? Que fueron designadas por el alcalde, ¿no?, José Elósegui, en sesión de 30 de junio de 1925, ¿no? La primera de ellas, Carmen Resines, fue dama de la Cruz Roja, era enfermera, dama distinguida de la Cruz Roja y Gran Cruz de Beneficencia, ¿no? Aparece ahí numerosas imágenes de ella. Bueno, aquí tenemos una en la que aparece ahí con las autoridades, pero municipales y militares, ya vemos, y también la veremos como aparece en numerosos círculos, pues, de hospitales, ¿no? Centros de beneficencia, etcétera, ¿no? En cuanto a Josefina Oloriz era maestra, cooperadora técnica de la institución teresiana, activista católica, antes de que se creara incluso Acción Católica de la Mujer, y integraba la Junta Provincial de Acción Católica de la Mujer, pertenecía también a la Junta Local de Primera Enseñanza, a la de Beneficencia y a la de Cantinas Escolares de la capital donostiarra. En 1929 ocupó el cargo de teniente de alcalde y también en 1926 fue designada como miembro de la Asamblea Nacional. Pero, como digo, son personas designadas, nombradas directamente por el gobierno, pero que además no hay unos criterios específicos para elegir a estas mujeres, ¿no? Quiero decir con ello que responden a ese tipo de perfil de las mujeres de sus círculos, ¿no? En 1936, Josefina Oloriz fue nombrada por la Junta Militar Carlista inspectora jefe de enseñanza en Guipúzcoa, y es cuando comienza el proceso depurador en esta provincia, ¿no? Que luego veremos cómo afectó a numerosas de las concejalas designadas en estos años, como muchas de estas concejalas que eran maestras, cómo fueron depuradas. Bueno, pues Josefina Oloriz formó parte de esta junta, que llevó a cabo este proceso depurador también en la provincia, ¿no? En el caso de Bilbao, el gobernador civil designó como concejalas de elección popular a Carolina McMahon Jacket y Justa Castellón McMahon, ¿no? Con fecha de 13 de marzo de 1926, aquí en el noticiero bilbaíno. Lo siento porque es una imagen muy chiquitina, pero las vemos bajando las escaleras del consistorio bilbaíno el día de su elección, y es un poco para hacernos a la idea también ya se puede ver, aunque sea el perfil de mujer que
que tienen, ¿no? Voy a entrar un poquito en detalles en el perfil de ambas. Ambas son primas y nietas de Pedro McMahon Jané, miembro de una de las destacadas familias de la burguesía bilbaína del siglo XIX, ¿no? Con un rico patrimonio en bienes inmuebles urbanos y que además fueron destacados pudientes de la villa y estuvieron esta familia vinculada a importantes cargos de representación, ¿no? y también en la administración. En concreto, Francisco McMahon Jané, o sea, el tío abuelo de estas mujeres, fue alcalde de Bilbao durante la última guerra carlista, en 1872, gobernador civil de Vizcaya, senador por Vizcaya, padre de provincia, ¿no? O sea que son altos cargos de representación política. Carolina McMahon Jacket era hija del primer marqués de McMahon, título concedido por Alfonso XIII en 1920 a Pedro McMahon Aguirre, consejero del Banco de Vizcaya, y que también tuvo otros cargos, consejero también de la Constructora Naval de Bilbao, presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio del Depósito Franco de la Junta de Obras del Puerto, etc. Personaje destacado, por tanto, y el título nobiliario pasó a Carolina, ¿no? A su hija Carolina en 1931 y posteriormente al hijo de esta, Pedro Ibarra McMahon, en 1933. Porque Carolina McMahon estaba casada con José Antonio Ibarra González de Careaga, es decir, miembro de esta familia, de este clan Ibarra, que fue un poco el impulsor del proceso de industrialización en la Ría de Bilbao, pero que también están presentes en cargos de representación política y en la administración, ¿no?, de Bilbao, ¿no? Carolina McMahon fue socia fundadora de Acción Católica de la Mujer en Vizcaya y bueno, perteneció a esta asociación durante tiempo. En la revista Ellas, que es la revista que tenemos en la imagen, en la revista Ellas se le hizo una entrevista. La revista Ellas era una revista, un órgano muy conservador, diría yo casi de extrema derecha, monárquico y católico, dirigido por José María Pemán, el literato José María Pemán. Y se le hace una entrevista en la que bueno, pues ella pues se ve el perfil de mujer que es, ¿no? Que como le preguntan, ¿no?, que cómo así una mujer dedicada a la beneficencia, ¿no? Una mujer dedicada a la caridad, ¿no?, ha elegido o ha dado su consentimiento, su sí, para participar en la política, ¿no? Y entonces ella explica que sí, que lo hizo a condición de que simplemente estar vinculada a ese tipo de comisiones municipales, ¿no? Y de hecho es en las comisiones en las que participa, ¿no?, de beneficencia, de caridad, de instrucción pública, ¿no?, etcétera. Y aquí con el asilo de huérfanos, del hospital civil, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo que su prima, ¿no?, su prima también Justa Castellón, ¿no?, McMahon, que era hija de Manuel Castellón Cortés, general de división y gobernador de Filipinas, ¿no? Ambas participaron de forma activa en la corporación municipal, en estas comisiones. En las sesiones municipales apenas intervienen, pero su labor yo creo que está en esas comisiones que ellas, en la que dice que participó, ¿no? De hecho, formaron parte de la Junta de Damas del Hospital de la Cruz Roja, ¿no? Y bueno, pues realizó una labor pues
pues, recaudar fondos para diversas instituciones, ¿no? Como el Hospital de Tuberculosos, etcétera, etcétera, ¿no? En Vitoria fueron elegidas, designadas concejalas en 1927, Teresa Sáez de Quejana, hermana de Manuel Sáez de Quejana, que, como ha sido calificado, ha sido el eterno secretario del ayuntamiento. Tuvo una participación activa en las sesiones municipales y además me parece que fue una persona de gran rectitud, ¿no? Digo, porque las intervenciones que tiene en algún tema presupuestario con motivo de la modificación de unos presupuestos acordados en el ayuntamiento, como ese presupuesto se modifica, se amplía enormemente para destinarlo a la ciudad jardín que se estaba construyendo, es la nueva área residencial de Vitoria, y cómo se modifica ese presupuesto, se amplía para esa ciudad jardín, y a ella le suscitan una serie de dudas y de preguntas que no acceden, no da el visto bueno, porque ¿qué ha pasado aquí? Si nosotros ya habíamos hecho una reserva para esta ciudad jardín y ahora resulta que ampliamos, hay que ampliar o duplicar el presupuesto destinado a estas obras, ¿no? Participación activa también a nivel cultural, ¿no? de fomentar un poco la vida cultural en Vitoria, ¿no? Museos, etcétera, ¿no? Y la otra fue Encarnación Viana, ¿no? Que también fueron destacados, es hermana de destacados políticos de la época, y que las dos intervienen además en la comisión permanente del ayuntamiento, ¿no? Y así llegamos a la Segunda República, que realmente donde vamos a ver la participación, ya la entrada de las mujeres, son las primeras y únicas elecciones municipales de la Segunda República en el País Vasco, son las celebradas el 23 de abril de 1933, en las cuales ya las mujeres pueden ser electoras y elegibles. Ya sabemos que el sufragio femenino fue aprobado en las Cortes en diciembre del 31, y entonces en estas elecciones de abril del 33 fue la primera vez en las que se ejerce, ¿no? Ellas pueden elegir y ser elegidas, ¿no? Pero hay que destacar, primero, antes de la convocatoria de estas elecciones, vamos a saber por qué se convocan, ¿no? Estas elecciones municipales en abril del 33, ¿no? Estas elecciones municipales parciales intentaron dar respuesta a un problema que se suscitó debido a que las realizadas en abril de 1931 en numerosos pueblos o pequeños municipios de España, esas elecciones municipales de abril del 31, ciertos ayuntamientos fueron elegidos por el artículo 29. Y decimos, ¿cuál es el artículo 29? Pues en aquellos casos en los que el número de candidatos que se presentaban era el mismo que el número de puestos a ocupar, no se celebraron esas elecciones, sino que pasaban directamente a ocupar esos cargos. Entonces, el Gobierno de la República, para de alguna manera compensar ese déficit democrático, promulgó pues, una ley por la que llevar a cabo una nueva consulta electoral para suplir ese déficit democrático. Y entonces se suspenden los ayuntamientos que habían sido elegidos o designados por el artículo 29 en 1931, se suspenden y se eligen unas comisiones gestoras que van a ser las que van a encargarse del gobierno local hasta la convocatoria de esas elecciones en abril de 1933.
Luego van a ser unas comisiones gestoras que solo se van a ocupar de la gestión local durante esos 3 meses. Y entonces, esas comisiones gestoras van a estar conformadas por un funcionario o funcionaria de menor edad del municipio, que en la mayoría de los casos el funcionario del municipio va a ser la maestra, además de ese funcionario un obrero, un representante obrero y un contribuyente o una contribuyente. Y entonces esos 3 representantes son los que elegirán al alcalde, o bien por sorteo o entre los mismos elegirán al que se encargue tome el puesto de alcalde, ¿no? Y es entonces en esas comisiones gestoras de 1933 cuando ya empezamos a ver a las primeras mujeres, tanto alcaldesas como concejalas. En concreto son 11 mujeres alcaldesas y 4 mujeres concejalas que se ocuparon de esas comisiones gestoras en los pueblos vascos, en los municipios vascos, en los que se iban a convocar esas nuevas elecciones, ¿no? 15 mujeres, de esas 11 alcaldesas, 10 eran maestras y una contribuyente. De esas 10 mujeres maestras, 5 fueron posteriormente depuradas. De las 4 concejalas, 3 fueron maestras, ¿no? Y una depurada posteriormente, ¿no? Tenemos la revista Estampa, que era una revista moderna y progresista en aquella época, dedicó en una de sus secciones, porque es una revista muy moderna, con gran aparataje gráfico, es decir, muchas imágenes, diversas secciones de deporte, mujeres, moda. En una de las secciones se dedica a las alcaldesas españolas y a las alcaldesas vascas. Pero yo, si me permiten, aunque es robar tiempo, me gustaría leer un trocito de este artículo, porque aunque se diga que es una revista muy progresista, vamos a ver cuál es un poco el tono para dirigirse o para tratar este asunto, ¿no? Están realizando la entrevista a la a la alcaldesa de Segura, ¿no? La señorita Carmen Almandoz, ¿no? Y entonces le preguntan: señorita, usted que es maestra, ¿puede decirme si la palabra alcaldesa está bien empleada, aplicándola como se hace estos días a la mujer que por las disposiciones recientes haya sido llamada a ocupar la presidencia de un ayuntamiento? Esta pregunta se la hacía yo a la maestrita del pueblo guipuzcoano de Segura, una de las 5 que hasta ahora han resultado elegidas en la provincia para el primer puesto de una corporación municipal. Se llama Carmen Almandoz, esta muchachita de 26 años que lleva muy gentilmente su belleza sobre unos zapatitos comprados en San Sebastián la tarde de asueto de algún jueves. Entonces, quiero decir que, por muy progresista que sea la revista, ya vemos por el tono qué es lo que nos están diciendo. Bueno, tenemos que admitir esto de la igualdad, pero no nos lo creemos, no nos lo creemos, y así es, ¿no? Pues verá usted, me contesta ella, alcaldesa, ¿no será la mujer del alcalde? Y el entrevistador dice: eso me parecía a mí, pero aún a riesgo de faltar a la propiedad gramatical, yo no le podría llamar a usted más que alcaldesa. No entiendo por qué. Pues es sencillo. Pasa usted repiqueteando suavemente en el asfalto de estas calles bien cuidadas de Segura y no hay forastero que le niegue el piropo a que su belleza le da derecho.
¿Considera usted lo terrible que sería para él adquirir luego el convencimiento de que había estado enamorando al alcalde? ¿Cree usted en el refrán ese de que el nombre no hace a la cosa? Sí que la hace, sí, y hasta la deshace. Alcaldesa, alcaldesa, es mejor, al menos para andar por la calle, ¿no? Bueno, este es el tono. Este es el tono del tratamiento de la noticia, lejos de ser un tratamiento pues, progresista, ahí es el mismo tratamiento de la mujer de objeto, ¿no? Objeto, de alguna manera, ¿no? Y por eso cuando analizamos la prensa y decimos, no, ha salido en la prensa, no, una prensa se dedicaba, tenía una sección femenina. Sí, pero no es solo que tuviera una sección femenina, sino es el tratamiento que se le da a estas noticias, ¿no? Bueno, llegan las elecciones municipales de abril de 1933 y son elegidas 7 concejalas, ¿no? De las cuales 6 son del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Algunas de ellas, bueno, 3 van a ser en concreto elegidas en el Anchove. Anunciación Aldami Zabala, militante del Partido Nacionalista Vasco y posiblemente perteneció también a Emakume Abertzale Batza, va a ser juzgada posteriormente por el Tribunal de Responsabilidades Políticas por su ideología política, evidentemente. Va a presentar presentó un recurso de alzada, pero que no le sirvió para nada. Y bueno, pues eso conllevó, es una mujer que fue elegida, además es una mujer propietaria del Anchove y se hace pues se valora su riqueza y se le aplica una multa sobre el patrimonio que ella tiene. Y creo recordar que son, si no mal recuerdo, son 30.000 pesetas, y luego también se le inhabilita 10 años para cualquier cargo y el destierro. No puede acercarse a su municipio de origen a más de, no me acuerdo si eran 25 kilómetros o algo así, ¿no? Y bueno, pues ella estuvo refugiada en La Rochelle, pero vuelve al Anchove y en ese recurso de alzada dice, pero no, ella pues llegó hasta el final, digo, pero que no le sirvió de nada, ¿no? Y también tenemos el caso de Irene Baskaran, ¿no? Concejala de Ermua, natural de Eibar, viuda de 4 hijos, que también ingresará en prisión, a la prisión de Bilbao. Y más tarde también María Urrengoetxea Manzárraga. Tenemos también, ella fue concejala también, en el caso de María Urrengoetxea es por su participación como miembro en Emakume Abertzale Batza y es evacuada. Aparece dentro en uno de los listados de personas evacuadas desde Bilbao con su madre de 77 años y con lo cual pues vemos un poco las repercusiones que tuvieron por el ejercicio de sus cargos políticos, ¿no? Y eso es un poquito todo. De todas formas, pues señalar que bueno, pues es un estudio en marcha, que va a dar lugar a publicaciones y que espero que sean del interés de todo el mundo. Y si hay ahora alguna pregunta, pues algún comentario, pues encantada de responder. Y supongo que Joseba también, que sabe también mucho del tema, porque él es el que ha organizado esta exposición, la ha investigado, la ha documentado y el libro que va con ello. O sea que aquí estamos para responder a las preguntas.
Sí, hola, buenas tardes. Me llama la atención la ausencia de mujeres de una corriente también mayoritaria e importante como es el tradicionalismo carlista, que no aparezcan mujeres en todo este tipo de cosas, sabiendo como luego posteriormente en la guerra civil va a estar la Margarita, la organización de mujeres carlistas, ¿no? No tienen actividad desde principios de siglo, finales de siglo, a pesar de contar con sedes y tener... Sí, sí, el personaje más señalado es Josefina Olóriz, desde luego, que luego va a participar eso, en la Asamblea Nacional, ¿no? Y va a ser una de las concejalas del ayuntamiento y con una gran participación política. Esa sí va a ser una mujer de peso fuerte, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues sí tienen, pero evidentemente yo creo que no tienen la presencia que tienen estas mujeres que son elegidas ya democráticamente, que están más poco vinculadas a partidos de izquierdas, ¿no? Más librepensadoras, ¿no? Y como el caso que poníamos sobre todo de las mujeres elegidas en el 33, ¿no? Supongo que alguna más... Luego, un dato que, como ha dicho que durante la dictadura de Primo de Rivera las mujeres acceden, tenemos el dato de Guernica. En Guernica tenemos el dato de una mujer concejala, que es Pía Ovieta, una maestra. Sabemos que es concejala, pero no hemos conseguido contrastar la noticia. Es que eso nos está pasando, porque por eso decía yo que los datos que yo aporto hoy en este momento pueden ser modificados. No me atrevía a decir 22, son 22, porque por ejemplo, también tenemos el caso de dos mujeres concejalas que aparecen en prensa, nombradas como tales, pero que luego no las hemos encontrado en actas de elección y ni las hemos encontrado recogidas en documentación, ¿no? Ya electoral, propiamente electoral, sino que es una noticia de prensa. Luego, eso es lo que vamos a tener que ir contrastando, que eso nos va a llevar a los diferentes municipios. Al ser el año 26, me imagino que es nombramiento provincial o es del Estado. ¿Quién? En el caso de San Sebastián figura en las actas municipales que es nombrada por el alcalde. En el caso de Vitoria y de Bilbao aparecen nombradas por el gobernador civil. Eso es lo que hemos recogido en las actas de las sesiones municipales. Exactamente. Sí, en Guernica no podemos contrastar si es municipal porque no hay archivos, habrá que mirar. Claro, es que ese va a ser uno de los obstáculos, pero sí lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo porque tenemos el caso de que en prensa aparece, tenemos el caso de dos mujeres concejalas nombradas en prensa, pero que luego no aparecen en expedientes electorales y ni en bases de datos electorales como por ejemplo la que tiene el Eustat, tampoco están recogidas ahí. Entonces, bueno, no sé. Luego también hay un grupo de mujeres candidatas, tan importante como otras tantas que fueron candidatas, otras 22, en diferentes municipios que también eran mujeres con su peso, ¿no? Con su trayectoria, ¿no? Pero que eso, como digo, habrá que ir contrastando y habrá que ir verificando, ¿no? En los diferentes archivos. Quería comentar una anécdota simplemente de la invisibilidad de las mujeres en muchos aspectos, ¿verdad? Y que luego cuando se reescriben documentos y documentaciones incluso oficiales donde aparecen nombres de mujeres, resulta que luego se reescriben como de hombres. Y es anecdótico, sí. Es anecdótico. Pero en el CDMH que antes has comentado,
resulta que hay una ficha que estaba a nombre de Teodoro Larrocea Larrinaga. Y dije, uy, Teodoro, será mi tía Teodora, no Teodoro. Y entonces pedí la documentación, la contrasté y bueno, no solo que era mi tía, sino que yo conocía la letra porque además era mi madrina. Con lo cual, luego cuando se ha reescrito esa ficha se ha puesto Teodoro. Y realmente era la secretaria en Ajánguiz, una comisión municipal de partidos políticos a cuenta de algún proceso electoral hacia 1931 o 32 por ahí, y aparecía efectivamente como secretaria que daba fe de lo que estaba ocurriendo en ese lugar, ¿no? Pero es un dato anecdótico, pero que bueno, me parece que también es significativo. Con eso me he encontrado yo también, Ya. en actas del Ayuntamiento de Bilbao. En unos momentos aparece como Justa y en otros momentos aparece como Justo Castellón. ¿Por qué? Porque igual en ese caso pues no se lo acabarían de creer, no sé, digo yo, pero que bueno, que sí. Desde luego miramos las de otros ayuntamientos, perdona, sí. Miramos otros ayuntamientos y no había ni una otra mujer. Ya. Y esta era conocida porque, ya digo, es tía mía, en su tiempo estuvo también trabajando de enfermera en un hospital en Guernica, era de Malcume Bertzelebatza, estuvo también trabajando en una fábrica, quiero decir, persona que se movía, ¿no? Soltera, además. Me ha ocurrido a mí también en el Centro Documental de la Memoria encontrar hermanos, y esto cuando me lo has dicho me ha venido a la cabeza, hermanos con el mismo nombre, que quizá igual se refieran a ellas. Porque yo he interpretado que era hombre, pero con el mismo los mismos apellidos y el mismo nombre, pero en masculino y en femenino. O sea que yo creo que eso puede ser, que nos va a pasar, va a ser habitual. Se complica más todavía, ¿no? Sí. Porque en un momento dado decíamos, estábamos en el archivo y decíamos, uy, el hermano que también ha sido encarcelado y juzgado, uy, otro hermano, y entonces ya dices, a ver si tantos hermanos. Sí, no, pero Teodora es que yo conozco, ¿verdad? Que era tu hija. Sí. Conozco hasta la letra, porque le escribía cartas cuando yo era pequeña. Se queda leída y escribida. Que sí. Muy bien. Es que ricasco, Susana. Es que ricasco, zuei. Ay. Mucho trabajo por hacer. Mucho, wow. Es que esto...